Bona tarda. Gràcies pel vostre silenci, perquè estem en un espai de silenci. Aquí arribava l'aigua i l'aigua parlava un idioma que sempre serà imperfecte, però que a la vegada ajuda a alguna que és necessari per l'ésser humà, que és trobar la calma. I això és el que intentem i explorem en aquestes trobades. Trobar una calma, un espai de reflexió, on les teves inquietuds i conviccions puguin ampliar-se, mai reduir-se. El que intentem és sumar. És la primera vegada que parlo en aquest fòrum, la culpa la té el Kepa, no perquè m'ha demanat parlar, no és veritat. Però sí que és veritat que és la primera vegada que fem una reflexió més política, més territorial, de la que hem fet en totes les trobades que portem ya. Por tanto, muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Y empecemos por un elemento que algunas veces pasa desapercibido, que es el valor de esa colaboración público-privada. Eso que algunas veces no está de moda, pero que la musculatura de la sociedad la necesita. La musculatura de la sociedad necesita de poderes públicos fuertes, bien orientados, bien posicionados sobre las realidades e inquietudes que necesita su propia sociedad. Pero también necesita de un espacio privado fuerte, determinante, que colabore, se implique, que sea cómplice, sin perder ninguna de las dos partes su propia autonomía, su propia personalidad. Y ese es un buen ejemplo de esa complicidad. Por lo tanto, yo agradezco a todas las personas que formáis parte de ese ámbito privado, que hayamos podido encontrar esa naturaleza de complicidad, esa naturaleza para poder encontrar un espacio para eso, para compartir. Y eso es lo que venimos hoy aquí. Una ciudad es nuestro lugar de acogida y de vida. Una ciudad ha de ser un espacio humano, perquè penseu cadascú de vosaltres què passa cada dia, quan sortiu de casa. Esteu a la ciutat, a la vostra ciutat, al vostre espai públic i humà. No esteu en un espai indiferent, no esteu en un espai neutre, no, es la ciudad. Y la ciudad te va acogiendo cada día y a cada momento, y en diferentes espacios, en diferentes lugares. Y tiene que responder, intentar responder a esas vivencias, a esas necesidades que tenemos. Pero todo no lo puede hacer el poder público. Y necesitas de la complicidad humana. Necessites de la complicitat de la gent. I això és el que hem fet també en aquesta ciutat. Construir aquestes complicitats, sumar-les, tejer convivencia, intentar evitar que sea rasgada, aunque pases por momentos delicados, aunque pases por momentos inciertos, aunque las incertezas cubran tu optimismo y pienses que esas mareas serán las únicas que encontrarás en los próximos tiempos. Y por eso es bueno formularse otras preguntas. Probablemente a las preguntas de cómo se destruye, cómo se rompe, habría que plantearse cómo se construye. Es lo que deberíamos hacer. Los fracasos sirven para construir nuevos horizontes, no para taparlos. El respeto es básico. Hoy escucharemos a una persona de una gran trayectoria vital, de una influencia intelectual inimaginable, fruto de sus vivencias, de sus orígenes, de su tierra, pero abierto. Y es bueno tener una lectura y una mirada de alguien de fuera, que te observa,
pero que ha sufrido probablemente algunas de las cosas que nos están sucediendo. Y si la ciudad es un espacio humano, es un espacio para el respeto, para la convivencia, no para la imposición, no para el golpe, no para utilizar un aval como puede ser un voto para hacer aquello que tú consideres que tienes que hacer y nada más, sino para tejer. Por eso formulaba esa pregunta, ¿cómo construir? Y eso es donde hoy estamos. Y yo te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación. Agradezco lo que has ido escribiendo durante muchos años, que no tan solo hablabas de Cataluña, esos son los últimos tiempos. Has reflexionado sobre nuestros nuevos tiempos, sobre los efectos de la nueva política o vieja política ya, porque ya no es tan nueva, sobre el papel de los partidos, las funciones de la sociedad. Tejer todo eso es necesario para entender que nuestro día a día tiene más complejidad. Per tant, moltes gràcies. Gràcies a tots vosaltres per ajudar-nos, per contribuir a tenir aquest fòrum. Gràcies per participar en una ciutat que l'únic que pot ser és un gran espai humà de convivència, de tolerància, de respecte. Gracias a todos los que estéis aquí y Kepa, te cedo la plaza para que continúes hablando pues, a todos nosotros y compartas con nosotros tus inquietudes, reflexiones y también incertezas, ¿por qué no? Gracias. Buenas tardes. Gracias, alcalde. Gracias al alcalde Balmón, a Cornellà Creació. Felicidades a Akbar por tener y para permitirnos encontrarnos una vez más, al parecer, aquí. Anoche traté de convencer al alcalde de que fuese él el conferenciante y yo el presentador. Y hace unos minutos pensaba que me había hecho caso y que se iba a alargar un poco más. Y me ha defraudado porque tiene muchas cosas que decirnos. Y me temo que como seguirá en la alcaldía, no va a tener tiempo para contárnoslas. Pero alguna vez yo creo que todos podemos esperarle aquí como conferenciante, ¿no? Bueno, es una sugerencia, Cornellà Creació. Bien, ustedes se preguntarán qué hace un súbdito de la Euskadi Foral, del concierto económico y del cupo, hablándoles de Cataluña. Es un atrevimiento, ya lo sé. Por experiencia sé que el peor colonialismo es ese que practican y que uno también podría practicar, ese que alguien que te visita un par de veces osa ejercer dándote consejos, diciendo que ya ha descubierto lo que eres, que te va a dar las pautas para resolver tus problemas. Bueno, trataré de evitarlo. Trataré de evitar incurrir en ese error, en el del colonialismo. Solo pretendo sacarles de aquí un rato, que nos elevemos un poco. No tengan en cuenta quién se lo dice, yo no importo. Intentemos hablar sin fijarnos en el titular de las frases, de las palabras, de las reflexiones. Y para la calma que el alcalde pedía, voy a ofrecerles algo. No voy a hablar de nombres ni de siglas. No voy a señalar ni responsabilidades concretas
ni culpas. Ya sé que eso puede resultar muy soso, poco divertido, pero me temo que necesitamos distensión, sin engañarnos, hablando de las cosas. Esa es la invitación, o ese es el intento por mi parte. En los años 80 muchos vascos queríamos ser catalanes. Yo casi lo conseguí. Queríamos catalanizar la política vasca. Aquello era insufrible, y ha sido insufrible hasta hace poco. Era insufrible que unos sintieran el terror persiguiéndoles y otros se sintieran libres de esa acechanza. Y esa división de la sociedad ha perdurado hasta antes de ayer y todavía se mantiene en muchas conciencias, en muchas actitudes. La gran paradoja ha sido que cuando nosotros ya prácticamente habíamos salido de aquella desventura, hemos visto cómo en Cataluña estaban pasando cosas que en parte nos recordaban las historias de división, de quiebra, de ruptura, de falta de entendimiento en Euskadi. Esa división, ese enfrentamiento, lógicamente deriva hacia una situación en la que la política se despega de la sociedad, en que los ciudadanos se ven combinados, los ciudadanos, las familias, las empresas, a buscarse la vida al margen de instituciones que no funcionan y de instituciones y políticas partidarias que comienzan a actuar como si los ciudadanos no existieran más que a la hora de ser convocados para una cosa o para la otra. Esta situación, este panorama, que yo coincidí ayer con el alcalde en calificarlo de la era italiana, en la que las instituciones funcionan por su lado y se acostumbran a, digamos, despreciar a los ciudadanos, y los ciudadanos nos vemos obligados a sacar nuestros problemas adelante sin esperar nada, o especialmente nada, de las instituciones, es uno de los riesgos que en estos momentos podemos estar corriendo. No solo en Cataluña, no solo en España, en toda Europa está pasando esto. Eso que se teorizaba sobre la existencia de una sociedad civil y de una sociedad política, en estos momentos es una realidad que en muchas partes está quebrada. Y esa quiebra también existe, yo entiendo que entre nosotros. Ustedes saben mucho mejor que yo que cuando un problema no tiene solución, lo más conveniente es buscarle alguna salida, a la espera de que se pueda resolver más adelante. Lo saben ustedes como empresarios, como directivos, como emprendedores, hasta como madres y padres de familia, ¿no? El riesgo que corre Cataluña precisamente es que, en tanto que no hay una solución al problema, tampoco se busquen salidas. Y el problema se enquiste y gangrene. En muchas ocasiones, los problemas que no se resuelven generan situaciones a las que nos vamos acomodando. Hay muchos lugares del mundo, muchas parcelas de la vida en los que nos vamos acomodando y el problema termina siendo nuestro hábitat natural de desarrollo. Les voy a poner 3 ejemplos de problemas sin solución, a mi modo de ver. Uno puede ser, desde el punto de vista identitario, el conflicto israelo-palestino. Es un conflicto milenario. Hasta ahora no ha tenido solución y nadie tiene ninguna solución en su mano. Y la existencia misma del conflicto se ha convertido en el hábitat natural en el que determinados poderes
de uno y de otro lado se han ido estabilizando y se han ido acomodando. No necesitan solucionar el problema, porque el problema es su estado natural de desarrollo. Ahora tenemos un problema muy latente en Europa, uno de los dos grandes problemas, a mi modo de ver, que tiene Europa ante sí, el de la migración, el de los refugiados. ¿Se está dando una respuesta a eso? ¿Tiene eso una solución? No la tiene. Pero tampoco estamos buscando o encontrando salidas. Más bien se ha convertido en un argumento sobre el que se está cuestionando la propia Unión, se está cuestionando la propia democracia liberal. Están aflorando populismos, reacciones xenófobas, y buena parte de la política en Europa se hace a cuenta de ese argumento, a cuenta de ese problema, pero sin solucionarlo y sin buscarle seriamente una salida. Una tercera cuestión, un tercer problema sin solución, el de las pensiones. Está pasando lo mismo. Lógicamente, en tonos menos dramáticos, pero está pasando lo mismo. Lo vimos anteayer. Nadie dijo nada en el Congreso. ¿Oyeron ustedes a alguien decir algo? Nadie dijo nada. Yo diría que menos que nadie la oposición. Y sin embargo, siendo todos conscientes de que es uno de los grandes problemas que tiene este país, el mayor problema que tiene este país, nadie se está preocupando de buscarle una solución, no ya consensuada, sin siquiera media idea para aportar al debate. Nos hemos acostumbrado en muy pocas semanas, desde que surgió el problema en la primera plana de los periódicos, a que partidos, instituciones pasen de puntillas y se acomoden en el conflicto, en este caso, en el problema. Este es el segundo riesgo que yo creo corre Cataluña. Y no solo Cataluña, pero Cataluña de una manera muy viva. Y es que Cataluña se acomode en el conflicto, se acomode en el problema. Y que los políticos se acomoden como actores del problema y los ciudadanos se acomoden como pacientes o paganos del problema. Y que al final el problema ni tenga solución ni tenga salida. Yo creo que el gran problema, dentro del problema, es la espiral que se ha gestado. El enunciado de lo que ocurre aquí siempre es arriesgado, porque basta describirlo para que uno caiga en algún tipo de sesgo. Y estoy seguro de que yo voy a caer en algún tipo de sesgo tratando de enunciar lo que pasa, a mi modo. Pero lo voy a hacer. Curiosamente, estos mismos días se ha suscitado un cierto debate sobre cuántos catalanes son independentistas, cuántos catalanes están a favor de la República y con qué intensidad. Lo ha suscitado una persona, pero como ya he dicho que no voy a mencionar a ninguna persona, no la voy a citar. Pero es verdad. Es una pregunta que podemos hacernos. Hay muchas encuestas, muchos sondeos, algunas elecciones, muchas movilizaciones que nos permiten hacernos una cierta idea, pero no una idea muy certera sobre la intensidad, la magnitud y el momento actual de esa pulsión por una república propia. Pero digamos que cientos de mujeres y de hombres abogan por ello. Que muchas personas en Cataluña realmente viven en la independencia. La viven. No se sienten parte de España y reniegan o
deploran que se les califique de españoles, etc. Esta es una realidad que puede ir para arriba o para abajo, pero es una realidad que no tiene salida, que no tiene solución como problema. No digo que sea un drama, es una realidad que no tiene solución porque, de alguna manera, el poder político no ha establecido, no ha previsto una solución para eso. Se ha generado una espiral entre determinadas actuaciones del independentismo y la réplica que esas actuaciones han tenido por parte del poder político central y fundamentalmente por parte de la Fiscalía General y de algunos de los jueces. Esa espiral ha ido creciendo, especialmente en las últimas semanas y meses. Tanto que ha creado un auténtico abismo, un abismo de estados de opinión, pero también un abismo moral, con dos formas, una división en Cataluña y una auténtica muralla de separación con el resto de España. Es una realidad que va a más y que además cuenta en estos momentos con un elemento en cierto sentido desbocado, que es la doctrina que desde el punto de vista jurídico-judicial se está estableciendo al respecto. Esto se puede disparatar aún más de lo que está. Podría ocurrir. Y a mí me parece urgente que se desactive esta espiral. Y que no se desactive discutiendo a ver quién es más responsable que quién, o quién tiene que cerrar o abrir tal puerta u otra. Que cada cual, yo creo que es a estas alturas consciente de lo que no ha hecho bien. Y si alguien es consciente de que no ha hecho bien algo, tiene que repararlo, sin esperar a que el otro haga lo propio, sin esperar a que el otro sea consciente o menos consciente de sus fallas. Y esto no está ocurriendo. La espiral afecta a los dos valores que están en juego y que se han puesto en juego desde el principio: la legitimidad y la legalidad. La legitimidad, porque apelar a ella no puede suponer hacer cualquier cosa. La legitimidad no es un valor extensible hasta el infinito. No es un valor que pueda abarcarlo todo. No puede hablarse de legitimidad desde, yo qué sé, la reivindicación de un referéndum hasta la domicilización de no sé qué poder en Waterloo. No puede ser tan extensa el principio, ni desde el punto de vista moral, ni desde el punto de vista político o desde el punto de vista del realismo mínimo institucional que se pretenda. Pero está ocurriendo así. Y se habla de legitimidad de una manera tan laxa que prácticamente justifica hacer cualquier cosa, incluso la que estoy haciendo yo. ¿Es legítimo que yo hable así, en este tono? Pues no lo sé. Igual no. Igual no. Y estaría bien que alguien dijera, oye, no, efectivamente, deberías bajar el tono, hablar con, bueno, más respeto a lo que está pasando en una tierra que no tiene ni concierto ni cupo. Bueno, podría ser. Pero es importante que discutamos sobre qué uso se está haciendo del concepto del valor. Ocurre algo parecido con la legalidad. No hay legitimidad sin legalidad. No hay legitimidad si no se propone, si no se acepta la legalidad, si no se propone su reforma. Todo lo legítimo deja de serlo si se incurre en una ilegalidad flagrante. Pero ocurre con la legalidad algo parecido. Se ha cogido la legalidad
y a cuenta de la espiral lo cubre todo. Y se tiende a que lo cubra todo. Y ocurre que, de alguna manera, lo que ayer parecía legal, ahora no lo es perseguible. ¿Por qué? Porque la legalidad no es una cuestión inequívoca. Es una cuestión sujeta, es un valor sujeto a interpretación. En última instancia, a la interpretación de los jueces, de los tribunales, pero a interpretación. Y esa interpretación varía y genera jurisprudencia, que en este caso no la ha generado hasta ahora porque no hay sentencias firmes, pero genera doctrina, que en este caso sí la está generando. Y de alguna manera tenemos que contemplar esa realidad de la dialéctica y de la espiral en la que legitimidad y legalidad se expanden de forma descontrolada y se confrontan de una manera absurda, absolutamente irracional, con un sentido más crítico del que se ha empleado hasta la fecha. Es una de las cuestiones, una de las grandes pérdidas que yo he visto en Cataluña, la pérdida del sentido crítico. También en este caso puede ser ilegítima mi apreciación. El tema es que, en términos de legalidad, la doctrina que se está estableciendo es difícil de revertir, pero no imposible. Si no nos gusta esa doctrina, no podemos provocar situaciones que la justifiquen, sino todo lo contrario, tenemos que hacer un esfuerzo para desactivarla, para cargar de razones a aquellos que puedan estar discutiendo o en condiciones de discutir la calificación que se ha dado a determinados actos en torno a la independencia. Si creemos que eso no es rebelión, si creemos que eso no es sedición, lo peor que podemos hacer es seguir cometiendo actos que puedan ser calificados de rebelión y de sedición, a sabiendas de que lo van a ser. ¿Esto es un chantaje? No, es realismo. ¿Acaso no actuamos así en nuestra vida? ¿O vamos a hacer de la política o del espacio público un ámbito exento, libre del mínimo sentido del realismo? Este problema no tiene solución, pero creo que se pueden buscar salidas, que se deben buscar salidas. Y yo propongo 6 salidas. Pueden ser más, y menos incluso. Salidas que sean posibles, que sean realistas, que no cuesten algo que no estemos dispuestos a hacer, desde luego. Pongamos, que entiendo que es un suponer compartido, que el objetivo inmediato es la retirada del 155. ¿No? Esta mañana he dicho en una entrevista en TV3 algo que no había dicho así, pero bueno, me han preguntado y me ha salido así. He dicho, el 155 es un factor de estabilidad. Es discutible, pero es un factor de estabilidad, lo pienso. No me gusta nada, ni el 155 ni los 155 que puedan venir más adelante, ni aquí ni en ninguna parte. No me gusta nada. Yo creo que linda con los límites del propio Estado de Derecho, con los equilibrios territoriales, de consenso constitucional, etcétera, etcétera. Pero la cosa está así. En estos momentos es un factor de estabilidad.
en términos objetivos, en términos económicos. Pero, de verdad, para que sea de verdad estabilidad, sería importante que se retirase, ¿no? Y para conseguirlo, el segundo objetivo, primero, inmediato, sería la constitución de un gobierno efectivo, de un gobierno efectivo, no de un gobierno que pasado mañana haga cosas que reactiven el 155. Bien, siendo esto así, no es suficiente, porque podríamos vernos en situaciones parecidas a las que hemos asistido, hemos protagonizado hasta ahora. Se necesitan salidas. Yo les invito a imaginar la situación como una enorme rotonda en la que hoy todos estamos dando vueltas a la espera de que sean los demás automovilistas los que terminen agotando su gasolina. Y tú vas dando vueltas porque dices, oye, a ver si con un poco de suerte es el vecino el que, el adversario, el enemigo o el contrario, el que se queda sin energía, ¿no? Cuando lo razonable, lo inteligente es buscar una salida cuanto antes. En la rotonda eso es lo que solemos hacer, ¿verdad? Por tanto, la urgencia, yo creo que es evidente. Es decir, aquí no hay tiempo. No hay tiempo. El tiempo ya está agotado. Sería absurdo pensar, no, vamos a esperar a que Puigdemont... Perdón, ya lo he mencionado. Vamos a esperar a que tal haga cual o el otro deje de hacer no sé qué. No, no hay tiempo para nada. Hay que buscar la salida cuanto antes. Primera salida. Comprender que la convivencia democrática es un ejercicio de renuncia. Y yo, no sé si legítimamente, pido al independentismo que renuncie a la unilateralidad, a la inmediatez y a la concepción de una república en términos absolutos. Que renuncie a eso. Porque es eso lo que ha fallado. Que renuncie aunque sea por realismo. Aunque no sea por convicción. A la espera de que nadie se lo reproche, nadie les sonroje, nadie les diga, no. Que lo hagan expresa o implícitamente. Si esto no se produce, no hay salida, no hay solución, no hay salida. No la va a haber. No hay salida porque su apoyo social no alcanza para hacer efectivo esas tres ideas: inmediatez, unilateralidad y república absoluta. Absoluta. Es decir, aquí no hay... No hay salida porque el independentismo no tiene cuerpo político para llevar eso adelante, como se está demostrando todos los días. ¿Cómo va a tener cuerpo político si no es capaz de designar? Y la culpa no es la inhabilitación judicial. No es esa la única responsabilidad o la única causa. Aquí hay un problema de habilitación política. Hay un problema de habilitación política. Y por eso esa renuncia a la inmediatez, a la unilateralidad y a la concepción absoluta, creo que es urgente. La segunda salida, desjudicializar esta historia. Y en eso también tiene que empezar a hacerlo el independentismo. ¿Con qué idea? Con la idea de que los actos que se hagan mañana no sigan justificando los calificativos judiciales que se han impuesto sobre los actos que se hicieron ayer. Desmontar esas calificaciones. Desmontarlas. Igual no sale. Pero esta no es una cuestión de indultos. Es una cuestión de procurar que la propia Fiscalía se vea obligada
por convencimiento, a modificar las calificaciones que se han empleado en los procedimientos abiertos hasta ahora. Y conseguirlo antes de que se abra, lógicamente, el juicio oral. Procurarlo. No, es que no va a salir. Luego, como es inútil, pues vamos a seguir como antes. Bien, mal vamos por ahí. Esa salida hay que explorarla. Es posible. No hay que hacer mucho. Basta con no hacer. Hay que buscarla por omisión. O sea, dejando que el coche vaya a un lado y ya ha salido. No, nadie se ha dado cuenta. Ya ha salido. No pasa nada. Nadie te va a reprochar nada. Ya ha salido. Has desjudicializado en tu parte, en la parte que te corresponde, la espiral que está montada. Claro que es una salida delicada. Afecta a la independencia judicial, etcétera. Lógicamente. Afecta a los que están encausados, pero hay que explorarla. No se puede jugar a la historia de, bueno, yo pienso tal, pero por estrategia de defensa hago cual. No. Aquí la estrategia de defensa tiene que ser la única estrategia. No puede haber dos estrategias. La estrategia para liberar a los que están presos y para liberar a los que podrían estarlo tiene que ser la única estrategia de salida. No se puede jugar a dos. Tercera salida. Asumir la estabilidad política e institucional. Asumir que eso es la normalidad. Y que es un bien en sí mismo. Que no tiene sentido que nos instalemos en la incertidumbre o en la cronificación del 155. Porque yo estoy convencido de que muchos independentistas se han acomodado hasta en el 155. No lo digo de manera malvada o de manera consciente, aunque sea inconscientemente, ¿no? Ven, hay que salir de ahí y buscar la estabilidad, la normalidad, de una manera consciente, de una manera lo más consensuada posible, porque es la única manera de desactivar la espiral. Decir, se necesita un gobierno, pero ya, que gobierne, que no tenga sombras, que no tenga guardianes, que se exprese por su propia voz, con sus propias palabras. Acabar con la parálisis institucional, porque Cataluña venía adelantándose al futuro. Ahora nadie se cree que se esté adelantando al futuro. Se está quedando muy atrás respecto a sí misma. Y yo creo que, insisto, hay que ganar tiempo al tiempo. Cuarta salida. Solo faltan 3, Creo que estamos a tiempo, tenemos que estarlo, de recuperar la estima en el autogobierno. Yo lo sé por experiencia, en Euskadi se perdió la estima por el autogobierno. Teníamos concierto, cupo, está desfilando, no sé qué, y de repente hubo un momento extrañísimo en el que todo lo posible parecía nada. Porque como es posible, no se valora, ¿no? Y pasó eso. Ahora parece que lo hemos recuperado, pero pasó un momento en el que el estatuto parecía que no era de nadie. No era de nadie, era de todos, bueno, pero no era de nadie. Y hubo planes y, como no voy a mencionar nombres, pues no los digo, ¿no? Hubo planes y proyectos y acuerdos y pactos. Y, bueno, pero ¿qué pasa? Y de repente se dejó de estimar, en el sentido catalán del término, eso que teníamos. Que, ya lo siento, esto puede ser muy rácano, muy acomodaticio, lo que sea, muy conformista, pero es lo único que tenemos. Y tenemos mucho.
el autogobierno realmente existente en Cataluña no es solo el de una relación de competencias, de atribuciones que pueden estar más o menos cubiertas o no transferidas o tal. Es un poder que se está deshilachando desde hace meses, desde hace años. Teníamos la Generalitat y ahora no tenemos la Generalitat, pero no porque esté el 155. No solo por eso. La habíamos perdido antes, porque en una noche un presidente, y no voy a mencionar cuál, no pudo convocar elecciones. La perdimos, pero la estábamos perdiendo desde algo antes. Tenemos que recuperar la estima sobre el autogobierno. No es poca cosa, es mucha. Sin grandes mea culpas, es necesario volver a la reflexión sobre lo que tenemos, sobre lo que nos gustaría tener, sobre lo que nos gustaría tener en términos materiales, sin que nadie diga, bueno, esto va a ser la felicidad. No queremos la felicidad. La felicidad la trabajamos en otro ámbito de la vida. Queremos un poder que funcione, que sea eficaz, que resuelva problemas, que sea razonable, que capte las necesidades de la gente, que las responda. Incluso un poder cuyos titulares, en un momento determinado, estén soñando en la independencia. Fantástico. Pero que trabajen en el mientras tanto. Y que se comprometan en el mientras tanto. Eso es recuperar la estima en el autogobierno. No despreciar lo que tenemos, no despreciar el autogobierno, porque eso es lo que hunde un proyecto de país. Y hunde también al independentismo, aunque buena parte del independentismo no se dé cuenta de ello. Porque la independencia solo se puede construir a partir de una autonomía fuerte. Pero claro, como creemos que si la autonomía es muy fuerte, ya vamos a dejar de soñar en la independencia, bueno, terminamos despreciando la autonomía. No, ese no es un juego leal, no es un juego socialmente responsable. Quinta salida. Esta es muy sencilla. Es necesario rehabilitar, imprescindible, diría yo, la presencia y la influencia de las formaciones nacionalistas en Madrid, en el Congreso, en el Senado. Voy a mencionar a una persona. No puede ser Campuzano haciendo declaraciones todos los días. Eso no ha sido nunca la presencia de la Cataluña soberanista, nacionalista en Madrid. Lo digo con todo el respeto y con todo el aprecio hacia él. No es culpa de él, quiero decir. Pero eso es lo que está pasando. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que se autoexcluya el nacionalismo de las cosas que se están decidiendo continuamente en Madrid y por supuesto, no tiene ningún sentido que sea excluido el nacionalismo o el independentismo en cualquier fórmula de lo que sea que se establezca a nivel del conjunto de España. Eso es lo que ha sucedido. El juego es hasta perverso. Ninguna mayoría cuenta con el independentismo y el independentismo juega a que ya es independiente y, por tanto, no tiene por qué jugar con las mayorías que se cuezan en Congreso o Senado. Eso hay que evitarlo a toda transición, a toda costa. No tiene ningún sentido y yo creo que se puede materializar de una manera sencilla. Y la sexta, por fin la sexta salida. Igual me pasó de tiempo y todo. La sexta salida yo creo que es la que más fácilmente se puede entender, creo. La sexta salida son los partidos. Esos entes poco simpáticos, antipáticos diría yo, que se encastillan tantas veces y que los criticamos tantas otras, ¿no?
Los partidos están desapareciendo en Cataluña. Están desapareciendo en Cataluña, cada día. ¿Y qué está surgiendo como alternativa? Pues una asamblea independentista permanente, más o menos palaciega, más o menos popular. ¿Se puede construir la democracia? ¿Se puede gobernar sin partidos? No. No se puede gobernar sin partidos. Y, por tanto, o restituimos los partidos en Cataluña o no va a haber gobierno en Cataluña. No va a haber gobierno en Cataluña. Lo que está pasando, y no voy a decir ni nombres ni siglas, es esto. Y inicialmente, seguramente pasaba de una manera inercial, inconsciente, oye, pues que aquí ha surgido tal y que dice cual, que no sé qué. Pero en las últimas semanas es intencionado. Y no he visto yo a nadie de los que han actuado entre bambalinas o públicamente en este terreno de qué hacer con los partidos, dejarlos de lado, dinamitarlos o disolverlos, que hayan propuesto, no, es que vamos a hacer un nuevo partido, de verdad. No, es que no hay ninguna propuesta de un nuevo partido alternativo a los existentes, que si la hubiera, dices, oye, fenomenal, fenomenal. No la hay. Y hasta nuevos partidos muy recientes, todavía en pañales, son despreciados porque no se sabe qué. Bien, esta situación genera una realidad no ya líquida, gaseosa, en la que nadie se hace cargo del país. Y así lleva Cataluña meses. Lógicamente hay voces y hay propuestas contundentes, comprometidas, etcétera. Pero hacerse cargo del país, no predicar, hacerse cargo del país, no lo está haciendo nadie. Iba a soltar una butada. La voy a soltar, es una butada, no me tomen en serio. No lo está haciendo nadie más que Rajoy. Pero es que puede llegar el momento en el que hasta Rajoy puede vender eso, aunque haya sacado solo 4 diputados, ¿no? Hasta puede ocurrir, porque los absurdos suelen tener lugar a veces, ¿no? Es importante que esa desnaturalización de la política democrática que se produce a través de la disolución de los partidos, inercial, consciente o intencionada, desaparezca, salga de la rotonda y se restituya las formaciones políticas con siglas, con estructuras, en fin, seguirán siendo antipáticas, pero como la democracia es el mejor sistema que conocemos de gobierno, pues lo mismo. El mejor sistema de organizar la democracia es, entre otras cosas, contando con partidos lo más sólidos posibles, no disolverlos cada vez que surge alguna propuesta. Estas son mis 6 salidas y quería introducir un inciso final. Muchísimas personas vienen, ahora se dice menos, pero han planteado la idea de que la única solución y salida a la vez es el referéndum. Unilateral, pactado, unilateral. Y ha habido incluso debates en ese sentido, tacticistas a veces, de, oye, no, pero si hacemos tal... Bien, no. La salida, por lo menos en mi rotonda, no hay ninguna salida hacia un referéndum. En la rotonda que yo me imagino. Porque, lógicamente, un referéndum, esté pactado o no, me da lo mismo, ¿no? a estos efectos. Un referéndum nos puede despejar una incógnita, la que decía antes, cuántos están por el sí y cuántos por el no. Pero lo que nos ofrecerá
con toda seguridad, es un país dividido. Y, por tanto, nos ofrecerá el problema con mayor crudeza de lo que tenemos en estos momentos entre manos o sobre la mesa. No es una solución, no es una salida. La solución, yo lo he propuesto a lo largo de lo que les he comentado, es que nos demos una moratoria. Pero no solo una moratoria para el proceso, una moratoria para Cataluña, no una moratoria para perder más tiempo, para esperar a que llueva o a que escampe. Una moratoria para trazar salidas, estas 6 u otras, pero que sean salidas. Y que seguro que a través de esas salidas podemos encontrar vías de solución a los problemas que en estos momentos tiene planteados Cataluña. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar con el turno de preguntas. Ya saben cómo funciona, tienen que levantar la mano. Ya tenemos una pregunta justo aquí, en esta mesa de nuestra derecha, desde el escenario. Y espero que el señor Aulestia se sienta cómodo. Señor Kepa Aulestia, yo cariñosamente le invito una semana en mi casa para darle una visión diferente a la suya de lo que pasa en Cataluña. No sé si tendrá tiempo disponible, yo estoy jubilado y lo atendré con todo el cariño del mundo. Se lo acepto. Y decirle que por mi edad llevo millares de horas de conferencias y de clases. Usted quería evitar dar una sensación de colonialismo. Es la mejor clase de colonialismo que he recibido en mi vida. Muchas gracias. Quería evitarla, pero ya he advertido que quizá incurriese en ello, sí. Se lo acepto. Le acepto la invitación de la semana y le extiendo una semana en mi casa. ¿Más preguntas? El señor de al lado, ¿lo ve bien? Sí, sí, sí. ¿Yo? ¿Me toca? A ver si me invitáis también y así me paso 2 semanas. Bien, yo decir que no estoy de acuerdo en casi ninguna de las 6 soluciones. Si quieres puedo añadir que soy miembro del Secretariado Nacional de la ANC, por tanto no podemos coincidir en nada, seguro. Pero sí, por no decir y criticarte que el 155 da estabilidad, no has hablado con los empleados de la Generalitat, seguro. Solo la primera. Dices, es que no sabemos cuántos hay que son independentistas. Y no tiene solución esto. Y que se va a desbaratar. Simplemente hagamos un referéndum. ¿Por qué no sois tan valientes para defender un referéndum pactado? Nos contaremos y sabremos cuántos hay. ¿Por qué nos tienen que apalear para hacer un referéndum? Es así de sencillo. Lo han hecho en Escocia, lo han hecho en el Quebec, lo han hecho en el Brexit y no ha pasado nada. Han perdido y se han quedado donde estaban. El Brexit ha ganado y se van. Esto es democracia. No hay otra cosa. Decir que tenemos que asumir la legalidad y tenemos que desjudicializar. Yo diría, ¿queréis desjudicializar? Mantener la euroorden de Bélgica, de Dinamarca, de Inglaterra, y así los jueces sabrán lo que es la justicia. Por eso me cuesta mucho no asvalutarme. Perdón. Sí, bueno, ya lo he dicho. Yo creo que el referéndum, cuando hablo del referéndum, estoy hablando de una salida ahora. El referéndum no es una salida, es un callejón.
es una percepción. En cuanto a que no sabemos cuántos son, no es una cuestión que haya planteado yo en el debate, sí oí, pero lo ha planteado otra persona estos días, otra persona significada en Cataluña, y ha sido noticia en los periódicos, yo lo he visto en los periódicos. Pero sí, quiero decir que yo creo que es una pregunta pertinente, saber cuántos son, etcétera, pero creo que la respuesta tampoco está en un referéndum. ¿Más preguntas? Al fondo. Bueno, muchas gracias por todas sus reflexiones. Yo lo que quería decir, a ver, para empezar, yo ni soy catalana, ni siquiera soy española, pero vivo aquí hace mucho tiempo y tal vez mi punto de vista es desde el interior y tal vez un poco desde el exterior. Viendo el proceso que hemos vivido aquí en Cataluña, creo que en los últimos tiempos la sensación, como mínimo, que me da a mí, que tal vez Cataluña ahora no del todo está, digamos, que no la dirigen los políticos del todo profesionales y los políticos han jugado mucho con las emociones, con la gente, y esto ahora pues nos pasa la factura. Y aparte de las 6 salidas que propuso usted, yo añadiría una más, tal vez más a largo plazo, es la educación. La educación en el sentido de tolerancia, porque a veces la democracia, que sé que es lo mejor que conocemos, pero vemos y cada vez más que puede ser, no quería usar la palabra manipulada, pero de alguna forma dirigida o no, dirigida tampoco es la palabra. Tal vez me faltan las palabras, pero quiero decir que la democracia no siempre es la mejor solución. Por tanto, referéndum en el instante que se hace y también con lo que ha pasado antes, puede ser bueno, lo que vemos también, lo que a veces pasa con los referéndum, que no sé, pues que no es, a veces no es el reflejo de las, a veces es el reflejo de las emociones del momento. Muy bien. No sé si usted quiere hacer alguna reflexión. No, coincido con la reflexión que ha hecho la señora, sí. Sí, ¿Más? coincido con usted, sí. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Que tengo un foco aquí y no veo nada bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, pues entonces os pido un aplauso para nuestro invitado, para el señor Aulestia. Gracias por acompañarnos. Bé, i nosaltres deixem aquí aquesta conferència. Ja saben que tenen totes aquestes dades, els detalls d'aquesta ponència a les nostres xarxes socials, si us plau, a les nostres xarxes socials que porten el nostre nom, el de Cornellà Creació Fòrum. La propera cita... Gràcies. La propera cita serà el 4 de maig, en aquest cas també en horari de migdia, però serà al World Trade Center al Medapar. En aquell cas serà un face-to-face entre Saskia Sassen, experta en globalització i societat de la informació, i Luis Vidal, arquitecte i membre del Royal Institute of British Architects. Gràcies per la seva atenció i bona setmana santa o de Pasqua, com vulguin dir-ho. Gràcies.